la inteligencia y la sabiduría humana, el razonamiento humano, pueden convertirse en el principal obstáculo para que usted tenga fe, para que usted crea en Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y le digo una cosa, Dios planeó, Él lo hizo premeditadamente, que no fuera encontrado por los hombres a través de ninguna ciencia ni a través del razonamiento humano. La única forma en que Dios avaló para que lo encontráramos es a través de la fe. Y resulta que la fe para este mundo parece locura, pero para nosotros es poder de Dios disponible. Mis amados hermanos, qué bueno estar con ustedes hoy, conectarme con ustedes hoy, tener el gusto, el placer, el privilegio de llegar hasta sus casas hoy, estar en ese tiempo que usted escoge para buscar a Dios. Algunos están tomando esta enseñanza como su tiempo con Dios. Gracias por tenernos la confianza para eso. Nuestras iglesias en Bogotá y en Miami los saludamos, y si están cerca, tenga por seguro que lo estamos esperando. Lo esperamos aquí en Bogotá y lo esperamos en Miami. En nuestras redes sociales va a encontrar cómo localizarlos. Es fácil y aquí todavía hay lugar para ustedes. Amén. Diga conmigo todos los que están conectados y los que están aquí: estoy listo. Háblanos, Señor. Nos sujetamos a tu palabra y no discutimos con ella. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, vaya conmigo a Génesis capítulo 2, verso 15. Porque algunos dirán, bueno, el razonamiento humano no es ningún espíritu, es una tendencia. Pero en realidad sí hay un espíritu detrás de eso, sí hay un mover que no es de Dios. Y recuerde, si no es el Espíritu Santo, lo demás no es. Diga conmigo, si no es el Espíritu Santo, lo demás no es. Okay, solo es el Espíritu Santo. Ok, mire Génesis capítulo 2, verso 15, se lo voy a leer si no estoy mal, de la versión Dios habla hoy. Dice, no, esta es la Reina Valera, si no estoy mal. Dice, tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ok, ¿de qué era el árbol? De la ciencia del bien y del mal. Vamos a ver más traducciones, porque yo quiero entender qué es ese árbol, qué tenía que ver ese árbol. Mire cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Conocimiento del bien y del mal. ¿Ok? La versión expandida dice, comer de este árbol haría de Adán y no de Dios el que determinara el bien y el mal. Esto tengo que decírselo muy despacio, porque tenemos que masticarlo despacio. El comer de este árbol haría de Adán, no de Dios, el que determinara el bien y el mal. Ojo con esto. Hasta este momento Dios les decía a ellos qué era bueno y qué era malo, y ellos lo creían. Eran inocentes, como un niño pequeñito cuando el papá le dice, mira, no hagas eso, que eso está mal. Y el niño cuando está pequeño al principio cree, y a veces no sabe ni por qué, pero mi papá dice que eso está mal. No sé, hace un tiempo vi un video diciendo, una niña como de 5 años diciendo que el novio era el diablo. El novio es del diablo. ¿Y quién te enseñó eso? Mi papá. Mi papá me dijo que el novio es del diablo. Y ella lo creía completamente, ella no tuvo que comprobarlo. ¿Ok? Entonces así funciona la fe. Por eso el que no se hace como un niño no puede recibir. Así funciona la fe, cuando creemos ciegamente a Dios. Y esa palabra creer ciegamente, no se imagina cómo le molesta a esta generación. Creer ciegamente, no trague entero, mi hermano, ojo, revise. Ok, aplicamos eso con hombres, no tragamos entero enseñanza de hombres. Pero vamos a ver por la palabra qué está diciendo Dios, y de Él yo me trago entero lo que Él diga, porque confío en Él. Amén. Ok. Dice, comer del árbol haría que Adán y no Dios determinaran qué es bueno y qué es malo.
O sea, la decisión de qué es bueno y qué es malo pasó de Dios al hombre. ¿Está entendiendo eso? El hombre, un ser limitado sin conocimiento de todo, ahora iba a decir qué es bueno y qué es malo. ¿No ha escuchado a alguien juzgando algo sin conocerlo? ¿Cómo nos molesta eso? Cuando alguien nos califica por redes sociales sin saber quiénes somos. Por ejemplo, me da mucha risa, antes me molestaba, ahora me da risa, cuando alguien ve un enunciado pequeño de una enseñanza nuestra y la califica toda por el enunciado. Y yo les he preguntado en ocasiones, a veces perdía mi tiempo discutiendo con ellos, a veces les preguntaba, oye, ¿pero viste la enseñanza? No, pero es terrible. Y a uno le parece tonto una persona de esas, ¿cierto? Le parece superficial, le parece alguien que no tiene un fundamento correcto para juzgar. ¿Por qué? Porque no conoce todo. Adán no conocía todo, Eva no conocía todo, no son Dios. Y ahora decidir qué era bueno y qué era malo quedó en manos de Adán y Eva y no de Dios. Eso fue comer del árbol del bien y del mal. ¿Está comprendiendo hasta ahora? Es la primera cosa que quería decir. La segunda cosa que dice es, el verso 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres morirás. Ok, algunos piensan que la muerte entró en el hombre solamente por la desobediencia. Como el hombre desobedeció a Dios al comer del árbol, entró la muerte. Y eso es cierto, porque obedecer a Dios era lo que lo tenía vivo. ¿Lo recuerda? Él cometió alta traición cuando resultó obedeciendo a Satanás en vez de a Dios. Recuerde que muerte en términos espirituales significa separación. Se separó de Dios cuando quiso obedecer al diablo. Dígame amén si va comprendiéndome eso ahí, ¿ok? Porque no tengo mucho tiempo para ahondar ahí. Pero resulta que solo comer del árbol produciría muerte en Adán. Más la desobediencia produciría muerte también. Quiero que note eso, comer del árbol produciría muerte, no solamente la desobediencia. Se lo vuelvo a leer, dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El Señor quería que Adán y Eva no comieran del árbol, porque este conocimiento del árbol los separaría de él. Y eso sumado a la desobediencia por haber comido del árbol. No sé si alguna vez su mamá le dijo cuando estaba pequeño, no se suba ahí, porque si se sube ahí se cae, y yo le doy más duro. ¿No le dijo eso a su mamá? A mí me lo hicieron. No se trepe ahí. Mire que se va a caer, y si lo veo que se cae, le doy más duro porque le dije. O sea, estaban las dos consecuencias: caerse del árbol o caerse de aquel lugar donde se estaba subiendo, y como si fuera poco, el castigo por haberse subido. Aquí están las dos cosas. Note que solamente comer del árbol lo separaría de Dios. Y vamos a entender por qué lo separaría de Dios. Pues porque ahora el hombre tendría el criterio de qué es bueno y qué es malo. ¿A cuánto les ha parecido absurdo que en países como España permitan que un niño de 5 años decida si se quiere cambiar el sexo o no? Mire, en España no les permiten drogarse a los 5 años. No les permiten consumir alcohol a los 5 años. No les permiten manejar un vehículo a los 5 años. Y la razón para no permitirles eso es porque son muy pequeños. Pero sí les van a permitir cambiarse el sexo a los 5 años. Mire lo absurdo que es esto. Y me da risa todos sus postulados. ¿Y sabe que la semana antepasada se cayó un proyecto de ley igualito en Colombia? Lo pasan escondido, eso no sale por noticias, eso no lo va a escuchar en la W. En la W no le van a decir eso, en las cadenas nacionales no le van a decir eso. Pero se cayó un proyecto de ley que tenía involucrado que los niños de 5 años en adelante pudieran decidir si cambiar su sexo o no. Ya estaba metido eso acá, y gracias a Dios por los congresistas que temen a Dios que están allá, que no permitieron que pasara. ¿Okay? Entonces, mire cómo utiliza el diablo esto ahora. Génesis capítulo 3 verso 1. Algunos dirán, bueno, pero si comer del árbol les iba a hacer daño, pues Dios, ¿por qué lo puso ahí? Pues porque el hombre era bueno. ¿Está entendiendo eso? No era malo. Es con los hombres después de esto que ahora toca ponerle cerca a las cosas para que no hagan, porque en ese tiempo el hombre era bueno, él no pensaba mal de Dios. Dios le dijo, no comas de ese árbol, y el hombre era bueno y dijo, bueno, no como de ese árbol, Dios tendrá razón, no sé por qué, pero Dios tendrá razón, porque Dios decidía que era bueno y que era malo. ¿Me está entendiendo? Entonces Dios no tuvo que cuidar de ponerle un cercado al árbol para que Adán no comiera, porque Adán no era malo.
Adán no era suspicaz, Adán no era sospechoso de Dios. Adán no decía, algo me está escondiendo Dios. No, Adán no era así. Es como un buen hijo cuando le cree a su papá. ¿Cuántos entienden eso? Okay. Por eso es que la madre de las tentaciones es pensar que Dios es injusto con nosotros o que Dios no nos ama. Es la madre de las tentaciones. ¿Listo? Entonces mire cómo procede Satanás ahora en Génesis 3. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había creado. Ok, ojo, astuta, no inteligente. No era sabia o entendida, era astuta. Y para ser astuto se necesita ser capaz de engañar. La astucia es ser capaz de engañar. Entonces ya la serpiente ya tenía algo malo. Era astuta. Adán y Eva no son astutos. Un cristiano no puede ser astuto. Algunos me dirán, pero ¿cómo dice ese verso que dice, sea astuto como serpiente y manso como paloma? Está mal traducido, no dice astuto, dice sabio. ¿Ok? Entonces, dice, la serpiente era astuta más que todos los animales. Y le dijo a la mujer, así que Dios te ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín. Pone duda en el mandamiento. Hace que piense mal del mandamiento. Satanás está operando igual hoy. Y la mujer le contestó, podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos moriremos. Y aquí vemos ya que Eva no conocía mucho a Dios porque está poniendo palabras en la boca de Dios. Dios no dijo que no podían ni tocarlo ni mirarlo. Esos son los religiosos que hacen eso. ¿Okay? Pero la serpiente le dijo, no es cierto, no morirás. Está diciendo que Dios es mentiroso. ¿Está entendiendo eso? Y note que Adán y Eva, a pesar de que eran inocentes, tenían muy claro que era morir y no querían morir. Un bebé no sabe qué es morir, por eso se avienta un carro. No sabe qué es morir. O sea, ellos tenían una inocencia, pero no igual a la de los bebés. Era una inocencia con sabiduría de Dios. ¿Ok? Entonces, porque algunos piensan que eran un par de bebés tontos. No, no era así. Ellos sabían que era morir. Entonces, la serpiente le dice, no morirás. Dios sabe muy bien que cuando coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo. Y que entonces serán como Dios. Ok. Dice, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y entonces podrán tomar decisiones como Dios, sabiendo que es bueno y que es malo. Tendrán criterio propio y no fe. Esto es muy importante, criterio propio y no fe. ¿Ok? Ahora, la palabra ahí para podrán saber es una palabra muy antigua que habla más o menos como de conocer por experiencia personal qué es bueno y qué es malo. Entonces Satanás le está diciendo a Eva, no morirán, sino que serán como Dios y tendrás una experiencia personal de qué es bueno y qué es malo. Entonces el niño le dice al papá, no meta los dedos a la licuadora. El papá le dice al niño, no meta los dedos a la licuadora. Y el niño con fe dice, mi papá debe decirlo por algo. Pero el niño que empieza a ser perverso dice, yo quiero saber por qué. Yo quiero comprobarlo. ¿Y ha escuchado unos consejos estúpidos que le dicen a la gente, usted tiene que estrellarse para saber cómo es la vida? ¿Ha escuchado consejos así estúpidos? ¿Usted cómo se va a casar con el primer hombre que conoce? No, tenga varios amoríos, conozca la vida, mijo. Conozca la vida, mija. Que lo chupe el diablo y después de que lo haya chupado el diablo, ahora sí escoja que lo chupe Dios, para que sepa qué es bueno y qué es malo. ¿Entiende lo estúpido que es eso? Ve y que te hagan daño para que sepas cómo duele. Y Dios, que es un Padre amoroso, quería evitarnos eso. ¿Cuántos me entienden? Entonces Adán y Eva a través de este árbol podrían saber ellos mismos, con conocimiento personal y con experiencia personal, qué es bueno y qué es malo. Parece buenísimo, pero ¿en dónde están ellos? En el jardín del Edén, donde no hay nada que les haga daño. Están bajo la protección de Dios, donde nada los daña. ¿Para qué quieren saber qué es lo malo si están en lo bueno? No sé si ha visto personas así. Le advierten, no haga eso porque le pasa como a él. Pero yo quiero ver si es verdad. Estúpido. La Biblia dice, el sabio ve el peligro y se aparta, mas el necio sigue por ahí y recibe mucho daño. ¿Está entendiéndome?
Y entonces ahí se adquiere una palabra que traduce como conciencia. Y es la experiencia personal. Adán y Eva no tenían activada la conciencia porque no habían pecado. Su conciencia no les decía, ¿por qué hizo esto? Tú hiciste aquello. Eran libres de su conciencia. Y es a partir de este momento que la conciencia empieza a trabajar en contra de ellos. Esto es clave y es importante. Y algunos dirán, bueno, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Del espíritu de razonamiento humano. Pues porque ahora Adán y Eva empiezan a razonar y no a confiar en Dios. ¿Están entendiéndome? Por favor, necesito que esto quede claro. Razonar. ¿Cómo será esto? ¿Y por qué? No me parece. Revisemos más. Y parece algo muy bueno, pero si se lo aplicamos a Dios, es duda. Amén. Si se lo aplicamos a Dios, es duda. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, si en Él hubiera algo de maldad, podríamos aplicarle eso a Dios. Revisemos, ¿por qué Dios me dice eso? Pero como en Él no hay maldad, revisar a Dios es insulto. Amén. Ok. Mire cómo dice la versión amplificada. Porque sabe Dios que el día que comáis de Él, está hablando la serpiente, se abrirán los ojos, es decir, tendráis mayor conciencia y seréis como Dios, conociendo la diferencia entre el bien y el mal. Ahora, déjeme que le cuento algo que me sorprendió de Smith Wigglesworth, el hombre que tuvo 26 resurrecciones en su ministerio. Smith Wigglesworth era un analfabeto, no sabía leer. La primera cosa que leyó fue la Biblia. Su esposa le enseñó a leer la Biblia o le enseñó a leer con la Biblia. Nunca más leyó otra cosa sino la Biblia. Nunca más. Nunca leyó nada más. Solo leyó la Biblia. Solo sabía Biblia. En una ocasión llegó Lester Sumrall, que fue su discípulo, el predicador tigre, que echaba fuera demonios con la mirada, imagínenselo. Llegó Lester Sumrall a la casa de él y llevaba el periódico y la Biblia. Y Smith le dijo a Lester, no entrarás con esa porquería aquí. Y yo digo, ¿qué pasó? ¿Hice algo? ¿Qué? Era el periódico. Ahora, ¿el periódico es una porquería? Bueno, podríamos decir que no. Pero es que Smith no quería nada más sino a Dios. Ahora entendemos por qué 26 resurrecciones. Porque a más información, más duda. ¿Cuántos entienden eso? Amén. A más información, más duda. A menos que sea información de Dios. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno y hermoso y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Ojo con esto, aquí aparece por primera vez en la Biblia la palabra razonamiento humano como entendimiento. Es la primera vez, no lo tenían antes. Ahora quiere razonar, ahora quiere usar el cerebro, no la fe. Ahora, ¿usar el cerebro es malo? Claro que no. A veces yo tengo tantos problemas con gente a mi alrededor que no lo usa. O yo mismo cuando no lo uso, no uso el cerebro y me meto en tantas cosas. Luego le dio a su esposo y él también comió. En ese momento, miren esto acá, se abrieron los ojos de ellos y los dos se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ella. Antes no lo habían percibido, no era algo malo, no era vergonzoso estar desnudo, como un bebé inocente de pecado. ¿Está entendiendo eso? Inocente de lujuria, inocente de malos pensamientos, inocente de deseos inapropiados. No lo habían visto ellos, pero tan pronto prueban, ocurre lo que el Señor les dijo. Ahora van a saber qué es bueno y qué es malo. Y ahora necesitaron cubrirse y ya no creen en Dios y ya no hay comunión con Dios. Se corta la comunión con Dios. El conocimiento humano nunca puede estar por encima del conocimiento de Dios. Debe estar puesto al servicio de Dios. Así, porque el conocimiento cuando se opone a la fe debe ser erradicado. El conocimiento debe servir a la fe. Mucho silencio ahí. A ver, le explico esto. El profeta Daniel creía en el Señor, amén. Y era muy inteligente y muy sabio. Y utilizó este conocimiento de astronomía
de física y de matemáticas para atinarle siquiera un poco a la primera venida del Señor. Puso el conocimiento al servicio del Señor por una causa de fe. Pero en ocasiones personas quitan la fe y dejan el conocimiento humano y empiezan a razonar, empiezan a dudar. Déjeme le pongo un ejemplo. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 3, verso 1. Filipenses 3:1 dice: mas amados hermanos, pase lo que pase, alégrese en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Ojo con esto, el gozo del Señor protege su fe. Esa era gratis, no tiene que ver con esto. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Mira este verso acá. Pues confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros y no depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Esto es importantísimo. Confianza es fe, ¿ok? Pues confiamos única y precisamente en lo que Jesús hizo y no ponemos ninguna de nuestras confianzas en esfuerzos humanos. Supongamos que usted es un excelente matemático. Supongamos que usted es un analista económico. Supongamos que usted es un gurú para la economía. Mejor dicho, el Banco Mundial lo necesita a usted. Y usted sabe mucho de economía. ¿Dónde funciona en su cerebro económico eso de venir a comprar sin dinero? No funciona. O dad y se os dará. O Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Cómo funciona eso? Y que si usted está en problemas económicos, la solución es dar más. ¿Cómo funciona eso? Tiene que desactivar todo su conocimiento económico y creer en Dios para que esto le funcione. Amén. Aunque si alguno pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo los tengo aún más. Fui circuncidado el 8º día. Soy ciudadano de Israel, de la cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. En cuanto a la justicia, obedecía a la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no me vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo, Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Por amor al Señor, Pablo desechó sus títulos, sus honores y sus posiciones. Cosas que en este mundo son muy valiosas. ¿Cuántas personas se sienten bien cuando tienen un título colgado en su casa o en su oficina, que acredita que usted estudió, se preparó y fue calificado para? Y muchos, ¿cuántos se sienten que no son nada si no tienen eso? ¿No se ha escuchado la frase, estudie, mijo, para que sea alguien en la vida? Yo ya soy alguien. Soy hijo de Dios. Soy real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Ahora, quiero que note algo rápidamente. En el mundo hay dos tipos de sabiduría. Vaya conmigo a Santiago 3:13. Hay dos tipos de sabiduría, la humana y la natural. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Santiago 3:13. Déjeme ir un poquito rápido porque no quiero dejar de enseñar nada. Si por favor me pueden mostrar el tiempo. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabiduría y mansedumbre. Note que la verdadera sabiduría de Dios lo hace a usted manso. La sabiduría de los hombres lo hace a usted altivo. Yo no estudié para eso. Yo no me quemé las pestañas para eso. Yo soy graduado de la San Marino. Yo soy del Caltech. Yo fui a Oxford. A mí me entrenó tal. A mí me entrenó aquel. A Pablo lo había entrenado Gamaliel.
y no se compara con Cristo. Amén. Pero si tenéis celos amargos y contienda en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende del cielo, sino es terrenal, animal y diabólica. O sea, esa sabiduría, la otra, no es de Dios. Es terrenal, animal y diabólica. Crea competencia. Entonces algunos dirán, entonces ¿qué hago yo con todo lo que estudié? ¿Qué hago yo con mis capacidades, mis títulos? Pues póngalos a servicio del Señor. Honre al Señor con eso y sujételos a la fe. Y si en algún punto de todo su intelecto, su sabiduría compite con algo que dice Dios, usted toma su intelecto y lo sujeta a Dios y le dice, si Dios dice, lo hacemos y punto. Eso fue lo que hizo Pablo. Pero la sabiduría que es de lo alto, el verso 17, es primeramente pura, después pacífica y amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahora, tengamos en cuenta que por alguna razón Dios escogió a los que no eran nada para avergonzar a los que se creen que son. La educación y los doctorados no sirven en los asuntos espirituales, solo sirven en lo natural. Se lo vuelvo a decir. La educación y los doctorados no sirven en los asuntos espirituales. Con un doctorado usted no echa fuera un demonio. No se puede agarrar a diplomazos a un demonio. No se puede. Hay otras cosas en las que sí. Y tenemos que ser sabios y entendidos y utilizar bien las cosas. En lo que se requiere sabiduría espiritual, usamos sabiduría espiritual. En lo que se requiere sabiduría natural, usamos sabiduría natural. Yo no voy a traer aquí a un excelente predicador a que me ponga la corriente, a menos que el excelente predicador sepa o haya estudiado cómo poner la corriente. ¿Cuántos entienden eso? La corriente es algo natural, pero en ocasiones supe el testimonio en una campaña de Alberto Motesi que los equipos no funcionaban, ni las cámaras prendían, nada funcionaba. Y todos los técnicos hicieron todo lo que se podía hacer y no funcionó. Alberto Motesi reprendió al diablo y prendieron. ¿Ven? Una vez hicimos una campaña en un parque, un Kill and Eat, el primer Kill and Eat que hicimos en un parque, y se apagó todo, se nos fue la luz, no sabíamos qué hacer. Yo sé algo de electricidad, pero no comparado con ellos. Y le oré al Señor, Señor, muéstrame, ¿qué está pasando? Y el Señor me dijo, revisa la planta. Y fuimos a mirar la planta y había un cable suelto, un pequeñito cable suelto. Se conectó el cable y funcionó todo. Lo arreglé con sobrenatural guianza del Espíritu. Amén. Entonces, las cosas naturales, los doctorados y el conocimiento no pueden reemplazar los asuntos espirituales. No se puede. Y en ocasiones la sabiduría espiritual sí puede reemplazar lo natural. En muchas ocasiones. Mire 1 Corintios capítulo 1, verso 18. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. ¿Cuál es el mensaje de la cruz? El Evangelio. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es poder del mismo Dios. Ok. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que se van a perder, los que van camino al infierno. Y nosotros que vamos camino al cielo, para nosotros es poder de Dios. Ok. Las personas intelectuales o que razonan mucho, les cuesta muchísimo trabajo entender las cosas del Espíritu. Y casi siempre deciden no orar en lenguas porque no pueden entenderlo. Casi siempre lo deciden. Le cuento, yo se lo dije al principio de la enseñanza, yo estuve en los dos bandos. Yo iba mucho a la Universidad Nacional a debatir con ellos, con el propósito de ganármelos para Cristo. Y me leía todos los libros posibles, habidos y por haber, para poder refutar y entrar en debate con ellos y ganarle las discusiones. Y sabe, en ocasiones me ganaban y en ocasiones yo ganaba las discusiones, pero nunca se convertían. Porque es muy diferente que alguien quede convencido de algo a que alguien quede convertido a Cristo. Es una gran diferencia ahí.
Entonces, es la mente nuestra la que hace que no recibamos sanidad. Es la mente nuestra la que hace que creamos que dar es malo, que orar en lenguas es de locos. Es la mente, no es su espíritu. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos pueden decirme que es su mente la que les dice que no? Es donde trabaja Satanás. Es el lugar que él puede hacerlo por lo que hizo Eva y Adán. Ahora, una garantía de que estamos predicando el verdadero evangelio es que los que van rumbo al infierno, los entendidos y los inteligentes, lo consideren una ridiculez y una tontería. Esa es una garantía de que nuestro evangelio va bien. Amén. Miren, cuando yo veía a todo el mundo orando en lenguas y cantando al Señor en lenguas y algunos danzando en el espíritu, yo desde mi mente natural decía: qué boleta esa gente, qué oso, no, qué pena. No, yo así estoy bien, yo estoy recibiendo, amén, aquí estoy recibiendo, gloria al Señor. Pero nada poderoso ocurría en mi vida, nada sobrenatural, nada incomprendible, nada que quebrantara las leyes de la naturaleza. Si usted sigue utilizando su mente, pronto va a creer que Jesús no caminó sobre las aguas, sino que tal vez había algo debajo y que por ahí se pudo caminar. Y es cuando vemos a muchos cristianos tratando de hallar explicaciones científicas para lo que fue un milagro. Entonces, y encuentran a alguien que le explica científicamente cómo ocurrió el milagro. Entonces no fue un milagro, sino fue que hubo una coincidencia en el universo para que eso pasara. Alguien decía que cuando Israel cruza el Mar Rojo era tan pequeño que solamente tenía 10 centímetros de profundidad. Entonces todo el mundo dice: ok, entonces así es fácil cruzarlo. Y un alumno de un colegio dijo: pues creo más en Dios todavía. ¿Por qué? Porque Dios ahogó todo un ejército en 10 centímetros de agua. Amén. Verso 19, como dice la Escritura: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Mire cómo piensa Dios, desecha eso, lo destruye. Él hace cosas que la ciencia no entienda. Por eso los científicos tienen tanto trabajo para creer en el Señor. Les cuesta mucho creer en el Señor. Y el verso 20 se pone peor todavía. Así que dice: ¿dónde está el filósofo? ¿Y dónde están los estudiosos? ¿Dónde están los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. ¿Sí se da cuenta que es plan de Dios? Es cosa de Dios. Él fue el que se le ocurrió que no lo encontraran en un tubo de ensayo. Él es el que se esconde de los que quieren hallarlo con métodos naturales, porque eso no tiene fe. Fe es creerle a Él. Amén. Dios lo planeó así. Verso 22. Es ridículo para los judíos que se pierden, que piden señales del cielo. Y es ridículo para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo y poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que este mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió las cosas que no tienen poder para avergonzar a los que se creen poderosos. Dios escogió lo despreciado del mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en la presencia del Señor. Hoy día muchos, incluyendo cristianos,
necesitan un título universitario para poder creer, para poder sentirse alguien. Mire esto, el rey Salomón, porque algunos dirán, pero Salomón era un hombre sabio y Dios le dio sabiduría. No, Dios le dio lo que Salomón pidió. Y algunos piensan que Salomón pidió lo mejor que podía pedir, y no es cierto. Porque si Salomón hubiera pedido lo mejor que hubiera podido pedir, no le habría pasado lo que le pasó con lo que pidió. ¿Qué pidió? Sabiduría para gobernar. Él pidió ser un gran político y lo hizo muy bien, gobernó bien, aunque perdió su propio ministerio, perdió su propia unción y duró muchos años sin Cristo. Se lo muestro. Eclesiastés 2:1, vaya conmigo allá. Miren lo que hizo Salomón. También me dije a mí mismo, ahora voy a hacer la prueba divirtiéndome. Voy a darme buena vida o vivir sabroso. Está parecido, ¿no? Voy a darme buena vida. Pero hasta eso resultó vana ilusión. Y conocí que la risa es locura y que el placer de nada sirve. Con mi mente bajo el control de la sabiduría quise probar el estímulo del vino y me entregué a él para saber si eso es lo que más le conviene al hombre durante sus contados días en el mundo. Se volvió un borracho bajo el dominio de la sabiduría. Él mismo lo está diciendo. Dígame si lo leyó ahí conmigo. Miren lo que sigue diciendo el verso 4. Realicé grandes obras, o sea, seguía siendo un genio, seguía siendo virtuoso, pero estaba lejos de Dios. ¿Y qué es lo que vale? ¿Por qué cree que al final de sus días dice, vana es la inteligencia y vana la sabiduría? Teme a Dios, es la verdadera sabiduría del hombre. Al final de sus días dijo eso. Sigo leyendo, verso 4. Realicé grandes obras, me construí palacios, tuve mis propios viñedos, porque era un borracho. Cultivé mis propios huertos y jardines, y en ellos planté toda clase de árboles frutales. Ahora, no sé si usted ha sabido que grandes estrellas de este mundo necesitan estar drogados o borrachos para poder funcionar. Supe de un gran futbolista colombiano que llegaba a todos los entrenamientos ebrio, tomado. Los demás futbolistas no eran así, se ponían bravos porque el entrenador lo dejaba jugar así. Y un día le prohibió tomar y ese día no anotó, no hizo gol. Entonces el entrenador le dijo, llegue así todos los días, tranquilo. Eso es la sabiduría humana. Necesita de estímulos, necesita de algo natural. Grandes artistas han consumado sus grandes obras bajo la droga, bajo la cocaína, bajo el cigarrillo, bajo alguna ilusión. Sigo leyendo. Construí represas de agua para regar los árboles plantados. Compré esclavos y esclavas. Y aún tuve criados nacidos en mi casa, o sea, cultivaba esclavos. También tuve más vacas y ovejas que cualquier otro antes de mí en Jerusalén. Junté montones de oro y plata, tesoros que antes fueron de otros reyes y otras provincias. Tuve cantores y cantoras, placeres humanos, concubina tras concubina. ¿Nota lo que estaba haciendo? Dice que no se negó a ningún placer, no se negó a ningún deleite. O sea, probó todo lo que usted quiera. Fui un gran personaje. Llegué a tener más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, la sabiduría no me abandonaba. Nunca me negué ningún deseo. Note qué peligroso esto. ¿Cuántos saben que a veces deseamos cosas que no son? Hace algunos días leí una estadística que todos los hombres heterosexuales sin ninguna inclinación homosexual, por lo menos alguna vez en su vida han tenido más de un pensamiento homosexual y no son homosexuales. Simplemente ellos dicen, no, yo no soy así. Amén. Pero él no. ¿Qué sabrá eso? Eso es lo que está diciendo acá. De pronto tengo que darle explicaciones en el cielo, o que me las dé él a mí. ¿Por qué escribió esto? Amén. Llegué a tener más que todos que fueron antes de mí en Jerusalén.
Además de eso, la sabiduría no me abandonaba. Nunca me negué ningún deseo, jamás me negué ninguna diversión. Gocé de corazón con todos mis trabajos y ese gozo fue mi recompensa. Y ahí la palabra no es gozo del Espíritu. Lo que está diciendo ahí no es gozo del Espíritu, era satisfacción por sus obras. En eso se regocijaba, en la satisfacción de sus obras. Ahora, los cristianos nos equivocamos cuando queremos que nuestro mensaje parezca cuerdo. Se pierde poder. Nos equivocamos cuando queremos que los intelectuales digan: oh, qué sabio eso que dices, qué inteligente eso que dices. Perdemos poder. Permitir el razonamiento humano dará paso al humanismo y después al progresismo. Permitir el razonamiento humano te pondrá duda y perderás la fe. Hay personas que solo obedecen a la Escritura cuando se les convence. No lo hacen por fe. Mira, hay personas que escuchan la palabra del Señor que dice: diezma y ofrenda. Y ellos diezman y ofrendan. Sin problema, son obedientes. Pero otros, hay que mostrarles en Levíticos, en Malaquías, qué dijo Jesús, en Hebreos, hay que darles testimonios. Y bueno, lo vamos a hacer, vamos a ayudar a esa persona. Pero es mejor la persona que obedece sin entender. ¿Cómo así, pastor? Jesús le dijo a Pedro: lo que hago hoy no lo entiendes, lo entenderás mañana, solo sígueme. Entonces Jesús le está diciendo a Pedro algo malo. No, es que esta mente es finita, esta mente es natural y humana. ¿Cuántas cosas usted entiende hoy que no entendía hace unos años? Mire, es más fácil ser prosperado cuando se es obediente a cuando tengo que convencerlo. ¿Está entendiéndome? A veces tengo que convencer a un hombre que ame a su esposa. ¿Por qué, pastor? Muéstreme a mí por la palabra que debo amarla. Con un versículo debería usted tener. Pero bueno, a algunos les vamos a ayudar con más palabra. Y no se sienta mal si usted ha necesitado más palabra en algo. Todos hemos necesitado más palabra en algún área. Pero crezcamos. Dígame amén ahí. Amén. Jesús dijo: bienaventurados los que sin ver creen. O sea, bienaventurados aquellos que no necesitan una evidencia humana, porque la palabra de Dios es su evidencia. Jesús lo dijo, lo dice la palabra, esa es mi evidencia, no necesito más. El hermano Hegel lo decía: Dios lo dice, yo lo creo, eso resuelve todo. Pero algunos dicen: no sé, muéstreme. Entonces nos toca ir a la arqueología y demostrar que sí, el arca de Noé está en el monte Arará. Miren el carbono 14 que dice que sí es. La Biblia ya lo decía. Amén. Nos toca mostrar evidencia. Sí, Israel cruzó por el Mar Rojo. Muéstreme. Entonces le toca a un investigador gastar miles de dólares en meter una cámara subterránea para encontrar las ruedas del carro del faraón y los esqueletos de los caballos y las armaduras de los soldados egipcios, para que diga: ok, ahora sí creo. Yo no necesito plata para eso. Yo le creo. A mí deme la plata para predicar. Amén. ¿Cuántos necesitan una evidencia o que algo les pase? Y voy a enseñar de eso en estos días. Dice la Biblia: no seas como la bestia o como el mulo que necesita ser jalado de cabestro. O sea, no sea como esas personas que necesitan que algo les pase para que crean. Si ve que se le iba a acabar el matrimonio si hacía eso, sí, hermano, ya creo. ¿Cuál cree? No ha creído, le pasó, por eso está aquí. Crezcamos, creamos. Tomás solo creyó al ver la evidencia con sus sentidos. Y el Señor le reprochó: sé creyente y no incrédulo. Déjeme mostrar un ejemplo del apóstol Pablo y ya termino con eso. El apóstol Pablo batalló con su intelecto muchísimo, porque era muy inteligente. Recuerde que en una ocasión un rey le dijo: Pablo, los libros te van a volver loco. El mismo rey que le dijo: por poco me convences a ser cristiano. Porque fue una batalla intelectual. Y ahí no peleamos. Peleamos en el espíritu. Amén. 1 Corintios capítulo 2, verso 1. Dice: pero hermanos, está hablándole a los corintios.
¿ok? Viene de Grecia. Estuvo en el Areópago unos días antes, ahora está en Corinto. Cuando, no tenemos tiempo de mirarlo, pero cuando Pablo, y no se imagina cómo me dio de duro este mensaje cuando se lo escuché al pastor John. Cuando el pastor John explicó esto, me dio duro, Dios mío, yo no puede ser. Fui a leerlo y sí, era verdad. Wow, cómo me dolió. Cuando Pablo predicó en Grecia, recuerda que citó a un poeta epicúreo y les habló en el Areópago y les habló de tú a tú. Pablo podía hacerlo, estaba preparado para eso, sabía más de 5 idiomas, era un intelectual, era una mente brillantísima. Y cuando se para en el Areópago, predica y dice la Biblia que algunos creyeron. Un poquito resultado. Pero cuando llega a Corintio, vamos a ver cómo lo hace. Y vas a ver que miles creyeron. Mire cómo lo hace en Corinto. Dice, pero hermanos, cuando fui a hablarles del designio secreto de Dios, o sea, el evangelio, la salvación, lo hice sin hacer alardes de retórica o de sabiduría. Y estando entre ustedes, no quise saber de otra cosa, porque sabía mucho, sino de Cristo, y más exactamente o más estrictamente de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Y cuando les prediqué el mensaje, no usé palabras sabias para convencerlos. Al contrario, los convencí haciendo demostración del Espíritu y de poder de Dios, para que la fe de ustedes no estuviera basada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Ok. Para que dijera esto, todos los médicos me han desahuciado, dijeron que yo tenía unos días de vida, pero aquí estoy, llevo 5 años y no me he muerto. ¿Cómo pasó? No sé, pero Dios me sanó. Eso es lo que queremos oír, eso es lo que se debe decir. Amén. No convencimiento humano, natural. Wow, pero es que cómo me convenció. Oh, pero es que ¿quién le dice que no? No somos políticos. No tenemos excelentes discursos. Tenemos unción en lo que hablamos. Debemos tener unción en lo que hablamos. Amén. Le cuento en una ocasión, después de hacer mis debates en la Universidad Nacional y de tener pérdidas, tuve muchas pérdidas. En una ocasión me iban a sacar a golpes porque lo hice mal, no lo hice bien y no pude debatir nada con ellos. Me tiraron papeles, tuvo que un hermano sacarme. Ese día dije, no vuelvo a predicar, esto no es para mí. Estaba confundido. Llego a la casa de un amigo y ese amigo tenía un filósofo súper estudiado, muy entendido, y me hizo 3 preguntas y me destruyó. No supe qué contestarle, no supe qué decirle. Era un ignorante al lado de él, yo era un bruto con él. Me hablaba de una manera que ni siquiera le entendía cómo le hablaba. Lo único que atiné a decirle es, no sé, pero yo creo en Cristo. No sé. No tengo que contestarle, no tengo cómo decirle nada. Usted es más inteligente que yo, perdóneme, pero yo creo en Cristo, Él me salvó. Lo que sé es que yo ayer era uno y hoy soy otro, y Él me cambió. No sé más, perdóneme, no tengo el nivel para hablar con usted. Y se fue todo orgulloso, me venció. A los 2 meses volvió, borracho, con ganas de morirse, y me dijo esto: ¿sabe qué? A pesar de que usted es un ignorante, yo lo envidio a usted, porque usted tiene ganas de vivir y un motivo para vivir. Yo sé mucho, tengo todo y me quiero morir. Esa es la gran diferencia, ¿me está entendiendo? Algo que no se puede explicar y está aquí adentro, se llama el Espíritu de Dios. Amén. Pablo no pretendía grandes debates, no pretendía convencer con argumentos. Él no usaba elocuencia, sino unción. Mire, hay un filósofo cristiano que me parece admirable, me gusta mucho, pero lo he seguido por varios tiempo y he podido darme cuenta de algo. No voy a decir el nombre, no quiero hablar mal de él, ni tampoco que alguien vaya a buscarlo. Pero es un hombre, ama a Dios, es un hombre bueno, no es malo. Pero yo quiero que usted crea por fe, ¿ok? Y yo la vez pasada lo vi debatir en la BBC de Londres
contra el Premio Nobel de Física. Y él es un filósofo cristiano. Y lo destruyó, el filósofo cristiano del Premio Nobel de Física. Lo destruyó. Lo hizo quedar como un burro ignorante. Era tan bueno el filósofo cristiano que avergonzó al Premio Nobel de Física por la BBC de Londres. En la BBC de Londres. Pero me puse a mirar un poquitico más allá y todo el auditorio se levantó a aplaudirlo. Todo el auditorio quedó sorprendido por la elocuencia del cristiano, pero el ateo no se convirtió. De nada sirve ganar una discusión. De nada sirve tener la razón. Lo que sirve es tener la unción. Póngase sobre sus pies, mis amados. Usted debería estar entrenado para poder decir, no sé, pero lo creo. No sé, pero si lo dijo Dios, con eso basta. Es más, no tenemos que andar explicando todo. No, lo dijo Dios, yo que voy a andar convenciéndole a usted de que Dios es real. Crea también. Amén. Yo no voy a gastar mi tiempo y mi dinero metiendo a Dios en un tubo de ensayo. Sea humilde, mi hijo, y acepte a Cristo con humildad, no con la mente. Porque se necesita bajarse de su pedestal de intelectualidad para creer en un carpintero que murió en una cruz, predicado por un montón de indoctos que a duras penas terminamos el bachillerato. Mi único título es Rema. Ese es mi único título y estoy orgulloso de él. No tengo otro diploma. Los diplomas de CEPCO y de Rema, esos son los que tengo y esos son los que me hacen estar aquí. No me falta alimento, no me falta comida, no me falta ropa, estoy es más hasta gordito. Me pude casar, pude tener mis hijos y usted está aquí escuchándome. ¿Ven? Por lo que él lo hizo la palabra del Señor. Amén. Ore conmigo. Padre bueno, te doy gracias por tus bondades, por tus misericordias, por tu santa palabra, por la sabiduría de tu espíritu, no la natural, sino la espiritual, la que sobrepasa lo natural. Nos sometemos a ti, Señor del cielo, y declararemos que todo lo que sabemos, intelectualmente, naturalmente, lo pondremos a tu servicio. Todas nuestras capacidades humanas y naturales las rendimos ante ti. Y si alguna de mis capacidades humanas o naturales, si algo de mi entendimiento y conocimiento compite con la fe, lo erradicaré de mí. Porque tú fuiste a la cruz, porque tú fuiste el que me salvó, el que me perdonó y me amó. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Termino la otra semana y el de la otra semana es bien bueno también. Es el espíritu de emotividad en la iglesia. Puras emociones humanas. Pura novela. Ese es el último. Ya les cambio el tema, tranquilos, ya termino. Ahora usted que está conectado ahí conmigo, o si alguien nos visita aquí por primera vez, quiero decirle algo muy importante. De nada sirve hablar de Dios si no hablamos con Dios. Y no estoy hablando de un personaje histórico, no estoy hablando de alguien que murió ya. Le estoy hablando de alguien que está vivo, que nos está viendo y que está con nosotros hoy. Y que eso que usted siente ahí en su corazón, eso que usted siente aquí, es su misma presencia. Es Él mismo convenciéndolo de su amor. Entonces yo quisiera saber si usted que está conectado o alguien aquí ha creído en Jesús hoy, sabe, ha entendido que necesita a Jesús hoy. Vamos a solucionar eso. Y no sé cómo, no se lo puedo explicar, pero Él entrará a su vida. Usted confesará con su boca que Jesús es el Señor y no sé cómo, no se lo puedo explicar, pero usted desde hoy será otro, completamente nuevo, sin ganas de morirse, con paz en su corazón. Entonces, a usted que me está viendo ahí y a todo aquel que me visita aquí por primera vez, quiero invitarlo a que diga esto: Señor Jesús, declaro con mi boca, desde mi corazón, que tú eres el Señor, que tú eres mi Salvador y mi Dios, que creo en ti, creo en lo que hiciste, confío en lo que hiciste, acepto tu perdón y acepto tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, desde hoy en adelante, hoy soy hijo de Dios y espero tu regreso. Gracias, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Si usted hizo esa oración por primera vez,
O alguien aquí hizo esa oración por primera vez. Usted ahora es hijo de Dios, mi hermano en Cristo, real sacerdocio, nación santa. Y algunos dirán, pero no veo nada. Pero Dios sí lo está viendo. Y lo hará evidente a sus sentidos. Pronto lo hará. Entonces, si usted creyó en Jesucristo, por favor escriba nuestros números de WhatsApp que aparecen en pantalla, o escriba en nuestras redes sociales. Déjenos ver qué está pasando en su vida. Por favor, comparta este mensaje porque más personas necesitan oír esto. Mis amados hermanos, nos vemos la próxima. Dios los bendiga.